Acompáñeme por favor a Oseas capítulo 4, como se leyó desde el inicio. Oseas capítulo 4, el mensaje de esta mañana se llama el precio de la infidelidad. El precio de la infidelidad. Oseas capítulo 4. Dice así: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las encinas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entres en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová, como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Vamos a orar. Amado Señor, queremos acercarnos con humildad a su palabra para rogar que usted nos dé entendimiento. Hoy necesitamos convicción por parte de su Espíritu Santo para que nos enseñe nuestros malos caminos, para que nos apartemos de ellos. Por cuanto usted no desea un pueblo infiel, sino un pueblo, Señor, que camine en fidelidad a su palabra. Bendíganos, Señor, en esta hora a través del mensaje que usted nos ha dado. Ayude, Señor, a este pobre instrumento que soy yo, Señor, a llevar su palabra a mis hermanos. Tenga misericordia de nosotros. Gracias por su voluntad, Señor. Gracias por su amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles, ¿cierto? Vivimos en tiempos muy difíciles. La sociedad ha aceptado la mentira como si fuera verdad. Y ahí está un poco de lo que estuvimos hablando antes, por ejemplo, acá en Perú,
cómo se está empezando a manifestar este asunto del aborto y este asunto del homosexualismo, entre muchas otras mentiras que la sociedad le llama verdad. Incluso se ha demostrado, hermanos, que si a un pueblo tú le repites una mentira una y otra vez y otra vez y otra vez y lo enseñas incluso a sus niños, al pasar 80 años, aquel pueblo va a creer que esa mentira es una verdad. Y eso es lo que está sucediendo hoy. El pueblo, la humanidad le ha dado la espalda a Dios y le ha rechazado, aunque esto no es nuevo. El mundo pasa por alto las advertencias de Dios. Pasa por alto las advertencias que el Señor hace en su palabra, que anuncian castigo y dolor eterno para el que le da la espalda, para el pecador. El mundo se ha relajado. Piensan y dicen, esas son bromas, esas son cosas que nada que ver. Y aún, hermanos, lo peor de todo es que dentro de la iglesia se ha llegado a tener este mismo ambiente, un ambiente relajado en cuanto a la santidad. Seamos cristianos, pero vivamos como querramos. A final de cuentas, el Señor tiene misericordia de nosotros. A final de cuentas, si le pido perdón a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Pues me va a perdonar. ¿Cómo que no me va a perdonar? Como dirían los romanos en el capítulo 6, pues pequemos para que la gracia abunde. Y hermanos, la iglesia ha tomado en poco la santidad de nuestro Dios. Y cuando la iglesia toma en poco su santidad, cuando la iglesia vive de una manera desordenada, desenfrenada, termina inevitablemente violando el pacto que Dios nos ha dado. Y alguno preguntará, ¿y qué incluye ese pacto? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Pues hoy lo vamos a estudiar. Vamos a ver cómo o cuándo podemos decir que se violó el pacto de Dios con nosotros y qué consecuencias trae el violar el pacto. Vamos a ver qué sucede, cómo podemos estar seguros nosotros que no estamos caminando en la voluntad de Dios y, en segundo lugar, qué consecuencia nos trae brincarnos la voluntad de Dios. Comencemos preguntándonos, ¿cuándo se viola el pacto? ¿Cuándo yo puedo decir que ya ahora sí es cierto metí la pata? Pues hay que entender primero, hermanos, que el Señor ha hecho un pacto con su pueblo. Es lo primero. Cuando se nos habla en el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que significa la palabra testamento? Cuando decimos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Dios hizo dos pactos con la humanidad. El primero lo hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando le entregó la ley al pueblo de Israel. Y el segundo pacto, ¿dónde fue sellado? ¿Dónde? En la cruz. El segundo pacto fue mejor que el primero, pero a final de cuentas son pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Y la figura del pacto es bien interesante, porque Dios utilizó esta figura que era muy normal en la antigua civilización. Por ejemplo, cuando había un rey que era poderoso, cuando había un rey que era que tenía un imperio gigantesco y habían otros reinos chiquitos a su lado, este rey hacía un pacto con algún rey chiquito, donde este rey se comprometía a protegerlo, a ayudarlo, a cubrirlo, por decirlo así, a ser su protector, a ser aquel que lo iba a ayudar en los momentos de angustia. Pero el rey del reino chiquito se tenía que comprometer a serle fiel al rey grande, por decirlo así. ¿Me dejo entender, hermanos? Era una relación donde el grande protege al pequeño y el pequeño se somete al grande. Pues Dios utilizó esta figura para enseñarles al pueblo de Israel cómo tenía que ser la relación entre ellos. Dios iba a ser ese rey grande que iba a proteger a su pueblo, que lo iba a liberar, que lo iba a guardar, que lo iba a hacer caminar por delicados pastos. Pero ¿cuál era la obligación del pueblo?
¿Cuál era la obligación del pueblo? Como si fuera ese rey pequeño que recibió la protección del pacto. Serle fiel a Dios. Y el Señor está esperando que en medio de su pueblo haya fidelidad. Pero vea el versículo 1. Vamos a ver qué es lo que el Señor estaba esperando. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y vea lo que Dios esperaba, dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Tres cosas que Dios estaba esperando que se cumplieran. Y apréndaselas de memoria, por favor. La primera, verdad. La segunda, misericordia. Y la tercera, conocimiento de Dios. Verdad viene del vocablo hebreo emet, que significa fidelidad, significa andar conforme a los estándares de Dios. Andar en la verdad significa que todo lo que Dios ha dicho, yo así lo voy a hacer. Cuando algo falta la verdad, ¿cómo lo llamamos? Mentira. Cuando algo no está conforme a la verdad, nosotros lo llamamos mentira. Y el pueblo de Israel, en lugar de estar caminando en la verdad, en lugar de hablar verdad con su hermano, en lugar de ser sincero y transparente y ser auténtico, ser íntegro, el pueblo de Israel defraudaba. Una de las cosas, hermano, que siempre se ha conocido al pueblo de Israel es por mentirosos. ¿Usted se acuerda cuando Jesús encontró a Natanael y le dijo, he aquí a un israelita de verdad? Era porque Natanael era como una excepción en la regla. Él era de los pocos israelitas que hablaba verdad, que no andaba mintiendo, que no andaba engañando. Y eso lo viene desde Jacob. ¿Se acuerda lo que significa Jacob? Engañador, usurpador. Hermanos, Dios espera en medio de su pueblo que haya integridad. No que estemos defraudando a los demás, no que estemos tratando de jalar agua para nuestro propio molino, no esa viveza criolla donde voy aprovechando a ver qué provecho saco para mí. Hermanos, eso es deshonesto. Cuando tú estás en tu trabajo y se te da confianza y tú traicionas esa confianza defraudando a tu jefe de cualquier manera, así sea que tú estés en tu horario de trabajo jugando en la computadora, cuando sabes que tienes que estar trabajando, eso no es caminar en la verdad. Lo segundo que el Señor esperaba era misericordia. Y esta palabra misericordia, en alguna otra serie la hablamos, porque en hebreo es una palabra muy conocida, que es Hesed. ¿Sabe lo que significa Hesed? No la podemos simplemente nombrar como misericordia, porque ¿qué es misericordia? Misericordia es tener compasión para alguien necesitado, ¿sí o no? Pero la palabra Hesed es mucho más grande que misericordia. No hay una palabra en español que pueda ser una buena traducción de Hesed. Habría que más bien unir conceptos. Alguien dijo que para traducir Hesed tendría que decirse algo así como un muy fuerte amor leal. Un apasionado amor leal. Hesed es cuando el pueblo, la obligación del pueblo de amarse los unos a los otros. Pero amarse con pasión, amarse verdaderamente, hermano. Ver a la necesidad del otro como la mía. Ver al otro, ahí sí voy a poder amar al otro como a mí mismo. Pregunto, hermano, siendo sinceros, ¿amamos a los demás como nos amamos a nosotros? Apenas usted tiene hambre, ¿a dónde corre? ¿A poco, ayunadores? ¡Qué bárbaros, hermanos! Gloria al Señor, qué bueno que sacrifican la carne en pos del Espíritu. ¿A dónde corre usted cuando tiene hambre? A comer. Pero cuando ve a su hermano con hambre, ¿corre igualito a su frigidera a sacar comida para él? Cuando tiene frío, ¿a dónde corre usted? A ponerse un abrigo. Pero cuando encuentra a alguien en la calle con frío, ¿corre igualito?
o tiende más bien a ignorarlo? Es más fácil ignorarlo, ¿sí o no? En realidad no amamos a los demás como a nosotros mismos. Estamos faltando a la segunda tabla de la ley. Nosotros tenemos que aprender a amar a los demás. Y el concepto de Gesed, hermano, incluso abarca un amor hacia la otra persona cuando esa persona no lo merece. Amar a los que nos aman es muy fácil. Jesús dijo que eso incluso los paganos lo hacen. Pero Gesed incluye el amar aún al enemigo o aquel que te ha hecho daño cuando no lo merece, cuando ha violado tu confianza, cuando no te ha hecho ningún bien, cuando esa persona en lugar de traerte alegría te trajo dolor. ¿Qué es más fácil, amarlo o odiarlo? Es más fácil odiarlo. No hay que hacer esfuerzo para odiarlo. Pero Gesed nos llama a amar, a darle misericordia a aquella persona que nos ha hecho daño. Y el Señor estaba esperando que entre su pueblo hubiese Gesed, hubiese ese tipo de amor. ¿Por qué? Porque es el mismo amor que el Señor ha tenido con nosotros. Porque es el amor de aquel que recibe, aquel que no lo merece. ¿Cuál de nosotros merecía el amor de Dios? ¿Cuál de nosotros? Pero sin embargo el Señor con amor, de tal manera amó. Ahí está el Gesed. Amó Dios al mundo de una manera apasionada, de una manera grande, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo tercero que el Señor esperaba es que hubiese conocimiento de Dios. O sea, escuelas de teología por todo lado, clases de religión en las escuelas. No digo que esto sea malo, pero eso no da el conocimiento que Dios espera. La palabra conocimiento acá, hermano, alguna vez ya lo dijimos en esta serie, involucra mucho más que simplemente tener información metida en la cabeza. Está más relacionado con el corazón que con la mente, aunque la mente es necesaria. Yo primero tengo que conocer cosas de Dios, pero no se tienen que quedar aquí. Tienen que llegar hasta acá, hasta el fondo del corazón. Lo que motiva tu vida, lo que mueve tu vida. Dios cuando dice que quiere que el pueblo lo conozca, que haya conocimiento de Dios, es porque Dios espera que el pueblo, cada decisión que tome, cada cosa que piense, cada asunto que tenga que decidir, lo haga consultando a Dios. Lo haga pensando en Dios. Usted tiene dos opciones. Usted cuando toma decisiones puede hacerlo en base a dos personas. En base, uno, a ti mismo, o dos, a Dios. No hay otros. Tomas una decisión en base, uno, a cosas que te sirvan a ti y que te hagan felices a ti, o dos, en base a lo que Dios ha demandado que se tiene que hacer. Pregunto, si en base a cómo yo tomo las decisiones, si hago la voluntad de Dios, conozco a Dios, y si no, ni siquiera me preocupa por saber lo que quiere Dios, significa que no conozco a Dios. La pregunta es, ¿usted conoce o no conoce a Dios? ¿Verdaderamente, hermano, tenemos temor de Jehová? ¿Queremos agradarle a Él y hacer las cosas como Él nos pide? ¿O primero nos preferimos nosotros? El Señor espera que su pueblo tenga estas tres características. ¿Cuál es lo primero? Verdad. Lo segundo, misericordia. Y lo tercero, conocimiento de Dios. Pero siga leyendo, versículo 2. En lugar de encontrar estas cosas, ¿qué encontró el Señor? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, homicidio, sigue diciendo. Hermano, vea, todo lo contrario. Ahí es donde se termina violando el pacto. ¿Cómo sé cuando he violado el pacto? Cuando estoy transgrediendo estas tres cosas. Hermano, estas tres características las vemos reflejadas también en los 10 mandamientos. ¿Conoce los 10 mandamientos?
Primer mandamiento. Ese es el resumen de los primeros 4 mandamientos. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, hermano. Ahí usted los va a encontrar, los 10 mandamientos. Apréndaselos de memoria. En Romanos 13, 10, Pablo nos dice, el amor no hace mal al prójimo, ¿cierto? Cuando yo amo al prójimo no le hago mal, ¿sí o no? Por eso Pablo llega a la conclusión y dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando yo amo, no violo la ley. Cuando yo violo la ley significa que estoy faltando al amor, no estoy amando genuinamente. Y vea el resultado del pueblo. En lugar de encontrar verdad dijimos que era integridad, ¿no es cierto? ¿Qué encontró el Señor? Dice que encontró perjurio y mentira. ¿Sabe lo que es perjurar? Perjurar no solamente es jurar en vano, involucra algo más para el término hebreo. No, eso es mentir. Perjurar era maldecir a alguien en el nombre de Dios. Imagínate lo que es una persona tomando el nombre de Dios y ahora que las 7 plagas y las langostas vengan porque el Señor te va a caer encima. Cuando el Señor no había mandado nada. Eran expresiones de odio y de resentimiento del corazón. Hermanos, a veces los profetas llegaban con palabras muy duras, pero era porque Dios las había dicho. Y era por el pecado del pueblo. Pero en este perjurio, lo que sucede eran situaciones de odio entre la gente, donde incluso metían a Dios de por medio. Como cuando un cristiano le dice al otro, ya vas a ver, te has metido con un hijo de Dios, pues ahora el Señor te va... En lugar de decirle, hermano, ven, reconciliémonos, perdonémonos, mandamos a Dios como si fuera un sicario. Por el amor de Dios. Hermanos, eso es perjurio. En lugar de encontrar amor entre su pueblo, que cuando se dañen, se reconcilien, ¿qué encontró el Señor? Que hasta estaban maldiciéndose los unos a los otros en el nombre de Dios. Ahora piensen usted. ¿Cómo está su corazón con respecto a los demás? ¿A cuántas personas maldecimos en el corazón? ¿Cuántas personas les tenemos enojo? En lugar de encontrar verdad, el Señor está encontrando mentira. La mentira es la violación al 9º mandamiento. No darás falso testimonio, ¿no, Alejandro? No darás falso testimonio. ¿Cómo está nuestra boca en la sección mentiras? Ay, pastor, pero es que era una mentirita blanca. ¿Usted sabe qué? Una mentirita piadosa. Hermano, es transgresión a la ley de Dios. En lugar de encontrar misericordia, sigue diciendo el versículo 2, encontró, mire lo que sigue, matar, hurtar y adulterar. Todas estas cosas son quitarle las cosas a los demás. Gesed incluía cuidar aún al que no lo merece, ¿cierto? Amar al que no lo merece. Y el amor da, ¿sí o no? Pues en lugar de encontrar gente dándose los unos a los otros, ¿qué encontró Dios en su pueblo? Gente quitándose los unos a los otros. ¿Quitándose qué? Quitándose la vida, violación del 6º mandamiento, hurtando, quitándose los bienes, violación del 8º mandamiento, y adulterando, quitándose la esposa al otro, violación del 7º mandamiento. Ahora usted dirá, pero pastor, yo no he matado. Recuerde que en el Sermón del Monte, el Señor nos enseñó que violar la ley no es solamente cuestión de actos, sino inicialmente cuestión de actitudes del corazón. Yo no necesito llegar a la acción para ya haber violado un mandamiento. Basta con que mi corazón haya albergado un deseo pecaminoso para que yo ya sea culpable de haber violado la palabra de Dios. Y lo vemos reflejado cuando Jesús dice, ustedes han escuchado, no adulterarás,
Pero os digo que si ves con codicia a la mujer, ¿qué has hecho? Ya has adulterado. Es cierto, no te has ido con ella, pero aquí en el corazón ya hay un adulterio. Lo mismo sucede con el matar. Usted me puede decir que nunca le ha disparado, le ha clavado un cuchillo a otro, pero con solamente que en nuestro corazón hay resentimientos, enojos, con solamente que cuando tenemos una persona a X, en lugar de hacerle el bien, le queremos hacer el mal y le guardamos ese enojo, el Señor dice que eso ya es culpable de homicidio. Porque no hay mucha diferencia en ese corazón enojado y lleno de resentimiento del homicida y del que no ha matado aún. Tienen el mismo corazón. Por eso es que, hermanos, el Señor nos advierte y nos dice que nosotros tenemos que perdonar las ofensas que hacen contra nosotros. Porque de no hacerlo nosotros estamos siendo culpables también del mandamiento sexto de no matar. Estamos nosotros, en lugar de proteger a los demás, estamos albergando enojo en nuestro corazón y eso no nos va a llevar a buenas acciones. Y en lugar de conocimiento, el Señor dice que se encuentra homicidios por todo lado. Una traducción de este texto dice que todo el lugar está lleno de sangre. Toda la ciudad está llena de sangre. Y es que es lógico, hermano. Cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre no quiere conocer a Dios, cuando el hombre se aparta de los caminos de Dios, aflora lo peor del hombre. Lo peor de nosotros siempre va a salir en la medida que nos alejemos de Dios. Cuando el hombre conoce a Dios, va a amar a su prójimo. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se aparta de Dios? Va a haber sangre por todos lados. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de violar el pacto? Vamos a ver 3 consecuencias de violar el pacto. En primer lugar, se va a recibir un liderazgo infiel. Aquí vemos cabezas de familia, ¿sí o no? Y usted pertenece a alguna familia. De hecho, si usted no es cabeza de familia, usted tiene alguna cabeza por sobre sí. Aquí ya vemos algunos que prestamos servicio dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, ¿sí o no? Cuando nosotros, hermanos, somos infieles a la palabra de Dios, cuando no tenemos ni verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios, Dios comienza a traer castigo, consecuencias hacia el pueblo. Y una de las primeras cosas que va a recibir el pueblo es que su liderazgo va a ser infiel. Y usted dirá, ¿y eso qué afecta? Afecta mucho, hermano. Porque si la cabeza está mal, ¿a dónde va a ir el cuerpo? Imagínese que usted estuviera en un bus llenicitito y el chofer está borracho. ¿Usted se siente confiado de estar en ese bus? ¿Quién es el líder del bus? ¿Por qué es el chofer? Porque es el que va a manejar, va a marcar la dirección del bus. ¿Usted se sentiría bendecido de tener un chofer? Y estoy seguro que más de uno por acá hemos visto choferes borrachos en la combi que nos hemos subido. ¿Usted se sentiría bendecido de tener un chofer borracho? Hermano, cuando el pueblo le es infiel a Dios, Dios tiene que permitir que malos líderes comiencen a tomar posesión. Comienza a haber un liderazgo infiel. En el versículo 4 nos habla del sacerdocio y de los profetas. Y vemos como en primer lugar se hacen necios. El versículo 4 es un poquito complicado de traducir, pero básicamente lo que el Señor está diciendo es: los sacerdotes se han vuelto como aquellos hombres que cuando el sacerdote lo reprende no quieren hacer caso. Cuando el sacerdote reprendía a alguien, una actitud sabia, ¿qué era?
hacer caso, porque el sacerdote me está trayendo la palabra de Dios. Si, por ejemplo, viene el pastor y me dice, ¿sabes qué es, hermanito? Estás viviendo de una manera desorganizada. Cásate con tu pareja. No estés viviendo de esa manera porque eso no trae orden a tu vida. ¿Cuál es una actitud sabia? Decir, sí, porque esto no es palabra del pastor, esta es palabra de Dios. Pero si yo le digo, el pastor que no entiende los tiempos modernos, hoy en día se estila que primero se convive y si funciona se casa. O mejor aún, vivimos sin casarnos. ¿Eso es sabiduría o necedad? Necedad. Cuando no se quiere aceptar la culpa, se cae en necedad. Y el Señor está denunciando que ese sacerdocio infiel también es necio. No quieren reconocer. Hermano, cuando en la familia, por ejemplo, se comienza a aceptar ciertos pecados, cuando usted en su núcleo familiar deja que sus hijos comiencen a tener ciertas actitudes y usted no les pone obstáculo, usted no les dice nada, usted más bien los consiente, hermano, el liderazgo dentro de su casa va a comenzar a ser necio, a no aceptar sus errores. Y no hay peor que una persona que no quiera aceptar sus errores, porque entonces no va a haber enmienda. No va a haber cambio. Y el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que en lugar de ir de mal a bien, ¿sabe lo que tiende a hacer siempre el ser humano? Siempre vamos de mal a peor. La siguiente generación va a ser peor que la actual. Dígame si estoy mintiendo. Vea la historia de la humanidad. ¿No decimos en nuestros tiempos las cosas eran diferentes? La humanidad tiende a degenerarse y un liderazgo infiel no va a ayudar. Va a ser un liderazgo también inútil. En los versículos 5 nos dice, caerás por tanto de día y caerá también contigo el profeta de noche. Este profeta que nos habla acá no es el profeta Oseas, que era un profeta de Dios. Hablaba de aquellos falsos profetas que habían en esa tierra. De aquellos que decían, vive Jehová, el Señor ha dicho de esta manera, pero era mentira, el Señor no había dicho nada. Que lo único que hacían con el pueblo era decirle las cosas que le agradaban al oído, pero no confrontaban su pecado. Y el Señor dice que tanto estos falsos profetas como los sacerdotes, siendo los que deben guiar al pueblo, ¿qué van a terminar haciendo? Cayendo. Hermano, varón, si tú le eres infiel a Dios, tarde o temprano, tú vas a terminar cayendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que juntamente con tu caída, ¿sabes quiénes van a caer? Todos los tuyos. Eso también va para las mamás que tienen liderazgo sobre sus hijos. Síguele siendo infiel a Dios y vas a terminar cayendo. Y ve el versículo 6, es doloroso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Quién tenía que llevar el conocimiento de Dios al pueblo? Los sacerdotes. Pero el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Quién no hizo su trabajo? Ve, hermano, si usted no hace su labor como padre de familia, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias? Sus hijos. Así de simple. Porque Dios te ha dado una responsabilidad. A los maestros de casa de oración, a los que tienen algún puesto de liderazgo acá. Si tú no le eres fiel a Dios, ¿quién se va a ver destruido? La iglesia. Esta iglesia va a estar condenada a la destrucción si tenemos un liderazgo infiel. Si nos tomamos a la ligera la santidad de Dios, hermano, eso es condenar a la iglesia a la destrucción. El pueblo que no conoce a Dios, ¿a dónde va a dar? A la destrucción. Y vea la advertencia o el juicio de los sacerdotes. Sigue diciendo el versículo 6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré
de tus hijos. Hermano, ¿por qué para Dios es tan importante que el pueblo, que el líder lleve al pueblo al conocimiento de Dios? Porque ¿cómo va a haber verdad y cómo va a haber misericordia si no hay conocimiento de Dios? ¿Cómo tus hijos van a vivir en santidad si tú no les hablas de Dios? Y hermano, yo no sé si usted quiere llegar a escuchar frases como estas. A mí me horroriza estas frases. Son dolorosas para cualquiera que está en liderazgo, para cualquiera que tiene responsabilidad sobre otro. Porque que el Señor te diga, te desecho. Esto también se lo dijo a Saúl, ¿se acuerda? Cuando Saúl se brincó el orden de Dios y él mismo hizo un sacrificio a Dios, y el profeta llegó y le dijo, el Señor no se complace de los sacrificios. El Señor se complace de que se le obedezca. Como tú has desechado la palabra de Dios, el Señor te ha desechado como rey. Hermano, el Señor no se anda jugando. Quizás usted esté jugando con su posición de autoridad. El Señor no le está siguiendo el juego. Porque lo que Dios te ha dado no es algo pequeño. Son vidas. Vidas que van a tener un destino eterno y en cierta manera nosotros vamos a influir o para bien o para mal. Si bien es cierto, cada hijo es responsable de su propio camino, pero nosotros como padres tenemos que encaminarlos. En segundo lugar, no solamente hay un liderazgo infiel, sino que cuando se falla en cumplir la voluntad de Dios, el pueblo se va a desenfrenar. Versículo 11. Vea lo que dice. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Vea, en lugar del pueblo estar buscando la voluntad de Dios, se puso a buscar la voluntad de la carne. Hermano, usted nada más puede estar buscando dos tipos de voluntad. O está queriendo hacer la voluntad de Dios, y si no está queriendo hacer la voluntad de Dios, está queriendo hacer la voluntad de ¿quién? De su carne. Y dentro de la voluntad de la carne encontramos esto: fornicación y borracherías, entre muchos otros vicios. No son los únicos. Cuando una persona se niega a seguir a Dios, hermano, su vida se va a caracterizar por cosas que son repetitivas y no las logra abandonar. Pecados que son repetitivos y no los logra dejar. Y el problema es que cuando estamos en esa condición, nuestro juicio se nubla. No pensamos coherentemente. Y cuando no se piensa coherentemente, se da rienda suelta a los pecados. Vea lo que sigue diciendo, es irónico lo que dice el versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y lo peor de todo es que el leño responde. Eso es peor todavía. Tenemos a un grupo de personas que ha abandonado a Dios y está buscando saber cómo vivir su vida, no en Dios, sino en un leño, en un ídolo, en algo que alguien talló, una estatua que alguien talló. Y lo peor de todo es que le escuchan, tan borrachos están, tan metidos en la idolatría están, que escuchan. Hay un desenfreno. A lo malo le empiezan a llamar bueno. El pueblo no logra diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pierde el juicio y comienza a permitirse cosas que están erradas. Cuando nos dice, hermanos, esta situación de ídolos, de fornicación y de borracheras, recuerde que en nuestro contexto de Oseas es porque ellos le están rogando a Baal que traiga prosperidad a su tierra. Y para convencer a Baal que traiga prosperidad, se ponen a emborracharse y a tener orgías. Idolatría, vinos y fornicación juntas. A final de cuentas, todo es consecuencia de darle la espalda a Dios.
Cuando el pueblo, hermano, comienza a desenfrenarse. A mí me llama la atención tres frases que tiene este capítulo 4, que quiero que lea conmigo de nuevo. El versículo 6 comienza diciendo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La segunda frase está en el versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y la última frase está al final del versículo 14. El pueblo sin entendimiento caerá. Hermanos, nos las estamos jugando grandemente. Darle la espalda a Dios no es poca cosa. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo ignora a Dios, es destruido. Y cuando el pueblo le da la espalda a Dios, se va a dedicar a todo tipo de vicios. Y eso le va a nublar su mente. No le va a permitir diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y finalmente vemos que el pueblo que no tiene entendimiento, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Caer. ¿Quiere usted hijos desenfrenados? ¿Quiere usted una iglesia libertina? Dele la espalda a Dios. Dele la espalda a Dios. No hay mejor receta para la destrucción de tu familia y de la iglesia que darle la espalda a Dios. Y llegamos hacia el final. Al pueblo que tiene un liderazgo infiel y que anda en desenfreno, solamente le puede esperar un final desastroso. Versículo 15 dice: si fornicas tú, Israel, esto es una ironía de Dios, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, ni entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Mi hermano, cuando el pueblo le da la espalda a Dios, cuando falta ¿se acuerda las tres cosas del pacto? Verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Cuando no hay eso en la tierra, llega el final desastroso y el pueblo se va a convertir en un pueblo de mala reputación. Yo veo aquí a Dios como cuando un padre le dice a su hijo: no te juntes con ese. ¿Alguna vez usted le han dicho eso? ¿O usted le ha dicho a su hijo? ¿Con quiénes usted le advierte a su hijo que no se junte? Vuelva a leer el versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis, a Judá le está diciendo como el niñito bueno, no entréis a Gilgal. Gilgal estaba en Israel. Ni subáis a Betabén. Betabén es, hermanos, una parodia que está haciendo el Señor, porque no existe una ciudad llamada Betabén. ¿Sabe lo que significa Betabén? Bet significa casa, Abén es maldad. Es la casa de maldad. Pero es una forma de referirse a otra ciudad que hay en Israel que se llama Betel. ¿Sabe lo que significa Betel? Casa de Dios. Dios le cambia el nombre a la ciudad de Betel porque no es su casa. No hay conocimiento de Dios, no hay misericordia, no hay verdad. En lugar de ser casa de Dios, ¿qué es? Casa de maldad. Hermano, ¿tú sabes lo que el Señor le cambia el nombre a esta iglesia por la maldad que haya? ¿O le cambia el nombre a tu familia por la maldad que haya? Que en lugar de decir, ahí está una familia de cristianos, diga, ese es un Betabén, una casa de maldad. Y Dios le está diciendo a Judá, no vayas allá. Como el padre le advierte al hijo. La reputación, hermano, del pueblo que le da la espalda a Dios se va a pique. En segundo lugar, se va a volver un pueblo sin pastoreo. Versículo 16. Porque como novilla indómita, imagínense una ternerita necia. Una ternerita que le gusta caminar por donde le da la gana, no le quiere hacer caso al pastor. Pues Dios está diciendo que Israel es como esa ternera indómita, que no se puede dominar. Como ternera indómita se apartó Israel. La pregunta que hace Dios es, ¿los apacentará ahora Jehová como corderos en lugar espacioso?
O sea, pregunto, ¿Dios está tratando duro a Israel o suave? Muy duramente. Y alguno dirá, Señor, pero tú no eres pastor, pastor de ovejas. Pero el problema es que Israel no se está portando como oveja, se está portando como una ternera necia. Y una ternera necia necesita un trato duro. Nuestras necedades van a traer tratos duros de Dios. Sígale dando a la necedad. Y en tercer lugar, el final desastroso se muestra en que va a ser una vergüenza aquel pueblo. Versículo del 17 al 19 dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Ya aquí Dios está, por diciendo así, soltándolos. Ya Asiria está a punto de invadirlos. Las advertencias Dios se las ha dado durante mucho tiempo y ellos no han querido hacer caso. ¿Qué termina haciendo Dios? Déjalo. Hermano, Dios te está dando advertencias. Dios te está dando advertencias. Dios te está dando advertencias. De repente ya lleva dando años de paciencia. Que si tú no sueltas, va a llegar el momento en que Dios va a decir: te dejo. Y ahí es donde va a venir el llorar y crujir de dientes en esta tierra, porque no va a venir nada bueno sobre tu vida. Sigue diciendo: su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató a sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Hermano, al pueblo que le da la espalda a Dios solamente le espera vergüenza. Nada de lo que haga será para glorificar a Dios. ¿Quiere usted una familia que viva este tipo de cosas, hermano? ¿Quiere usted una iglesia que viva este tipo de cosas? ¿Qué necesitamos para evitar este destino tan duro? Pues lo que hablamos desde el inicio. El pacto se viola cuando nosotros faltamos ¿a qué? A la verdad, a la misericordia y al conocimiento de Dios. Si usted, hermano, está faltando estas tres cosas, comience a aprender las luces de alerta, las luces de advertencia, porque no hay un buen final que se le acerca cuando usted tiene en poco estas cosas. Porque, hermano, no vale la pena. Pregunto, ¿vale la pena abandonar la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios? Para hacer un buen negocio yo tengo que recuperar más de lo que invierto, ¿no? ¿Quién invierte 100 soles para recuperar 80? Un buen negocio por lo menos tengo que recuperar 110 mínimo, y así como para decir que por lo menos no perdí, ¿no? 100, 110, ya 120, un margen aceptable. Hermano, ¿valdrá la pena invertir rebeldía y necedad y dejadez y dejarnos guiar por nuestra carne? ¿Nos va a devolver algo bueno hacer aquella inversión? No, nos va a devolver un liderazgo infiel, nos va a devolver un pueblo desenfrenado y nos va a devolver un final desastroso. Pregunto, ¿es lo que usted quiere para su casa? ¿Es lo que usted quiere para la iglesia? Entonces, hermano, ¿qué tiene que haber entre nosotros? Verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Retomemos estas cosas que el Señor ha hecho por nosotros y esforcémonos en vivir en ellas.